dije, hemos analizado a nivel de planeamiento estratégico todo lo que es la planificación en general, hemos aterrizado en el plan agregado, acabamos de analizar el programa maestro de producción, y lo que vamos a ver a continuación ahora es el MRP. El MRP o Programa de Requerimiento de Materiales, que es el programa más, es de la última instancia, es el más desagregado de todos. ¿Ok? Entonces, hagamos un poquito de historia para entender esto, porque este programita de requerimiento de materiales es fundamental para trabajar en gerencia de operaciones. ¿Ok? Bueno, diremos que esto viene pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos alrededor de 1945, ¿no? Los norteamericanos comenzaron a emplear programas especializados. ¿Para qué? Básicamente para la logística y organización de sus unidades en batalla, es decir, para la guerra. Y como ustedes saben, pues todo lo que se inventa y la tecnología que aparece y los métodos y los procesos, todo entra por los militares. Ahí están los grandes laboratorios, las grandes ciencias, los grandes pensadores. Los primeros inventos siempre son a través de la inteligencia militar reservada. Posteriormente salen a un tema de uso comercial, pero al inicio todo nace por ahí. Estas soluciones tecnológicas son conocidas como el MRP System. ¿Ok? Estamos hablando de 1945. Ojo que ya para esos años ya existían las primeras computadoras, que también eran sistemas de cómputo de nivel reservado y militar. Todavía no se usaban las computadoras a nivel de otra actividad que no sean los militares. Y habiendo las primeras computadoras ahí, es que se hace posible desarrollar un sistema tipo MRP. Porque no olvidemos, el programa de requerimientos de materiales es básicamente un programa de cómputo. Si eso no está computarizado, no sirve. Está entonces acompañado de los sistemas computarizados. ¿Ok? Ya para los años 50, los sistemas ERP comenzaron a utilizarse en los sectores productivos. Es decir, ya a partir de los 50 comienzan a salir de manera todavía muy lenta a utilizarse de manera comercial, ¿no? Estos sistemas permiten llevar un control de diversas actividades, como el control de inventarios, facturación, pagos y administración de nóminas. O sea que ya es una herramienta potente, pues imagínense, antes de eso no existía nada, todo era mano, todo era libros, todo era apunte manuscrito. Pero sin embargo ya con el devenir de esta herramienta, la cosa comienza a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos hablando de los años 50, pero de manera paralela, las computadoras evolucionan. Y obviamente cuando ya tenemos computadoras como estas y comienzan a ser ya de uso masivo, ¿no? Entonces se facilita todo lo que es el almacenamiento de datos, recuperación de datos, y eso facilitaba las transacciones que se pueden dar en el ámbito comercial, ¿no? Y para los años 60, 70, evolucionan para ayudar a los negocios y las empresas. ¿Para qué? Para reducir niveles de inventario y con eso procurar una mayor rentabilidad a las empresas, menores gastos, ¿no? Entonces, por ahí su vinculación con las computadoras y con los almacenes es fundamental cuando hablamos de programa de requerimiento de materiales. ¿Ok? Y el MRP pues no es un método sofisticado. Al contrario, es una técnica bastante sencilla
¿no? Que tiene su origen en la práctica y que al haberse eh, llevado a sistemas computarizados, ¿no? Entonces, han hecho posible un mejor y más rápido uso de toda esa información, pero no es que sea algo complejo o algo difícil. Primero se hacía esto de manera manual y con las computadoras se hizo de manera más fácil. Entonces había que sistematizarlo, ¿no? Con el uso de las computadoras. Y obviamente ya a partir de los 70 esto se convierte ya en una teoría de tipo académico a través de las universidades. Comienza a estudiarse, comienza a capacitarse gente en su uso y además en Estados Unidos existe pues una institución como el APIX, ¿no? Que es una institución dedicada a todo lo que es negocios en cuanto a producción y manejo de inventarios. Es una sociedad de negocios que se encarga de difundir estas ventajas de utilizar el MRP, ¿ok? Lógicamente ha habido profesionales como estos señores que han ayudado a que esto sea posible, ¿ok? Entonces, analicemos ahora sí qué cosa es un MRP, además de la historia que ya conocemos ahora, ¿qué es un MRP? Bueno, es básicamente la planeación de los requerimientos de materiales, ¿no? Y este plan en particular tiene por objeto controlar los niveles de inventario. Entra a ese nivel ya de inventarios y además asigna prioridades. Define qué es nivel 1, qué es nivel 2, qué es más importante que el otro, ¿no? Eh, y entra a analizar o a tener en cuenta la capacidad, ¿no? Entonces, vemos pues que ya es más potente que el resto de programas porque comienza, además de todo lo anterior, que era la cantidad, el cuándo, el cómo, esto entra a vincularlo con inventarios, con asignación de prioridades y con eh, la vinculación con la capacidad de los sistemas de producción. Además, permite determinar los materiales específicos, es decir, su nivel de detalle es mucho más profundo, ¿no? Y eh, define cantidades, pero a partir de las fechas en las que tiene que enviar y recibir los pedidos. Y todo eso dentro de ciclo de producción. Ciclo de producción que en el ejemplo vimos que era una semana, pero ese ciclo podría ser días, o podría ser horas, o podría ser en tiempo real, que existen casos, ¿no es cierto? Pero se adecúa al tipo de la característica del negocio que estemos hablando. Y también muestra, pues, eh, todos esos requerimientos a través del tiempo, calendarizado, ¿no? Y lógicamente todo dentro de un ámbito de corto plazo. ¿Ok? Entonces, en resumen, si hablamos del MRP o Programa de Requerimiento de Materiales, lo que está haciendo es básicamente combinar todo lo que ya conocemos de los programas anteriores, pero a un nivel mucho más detallado, mucho más integrado y que inclusive vamos a ver que llega a integrarse con otras áreas, o sea, sale un poco del ámbito operativo para vincularse con el tema de compras, con el tema de pedidos, con el tema de pagos, pero eso es, digamos, en un nivel de un segundo plano. Por ahora, con la definición que tenemos ahí, es más que suficiente. Ahora, eh, analicemos este pequeño programa de producción que no lo vamos a desarrollar, pero sí digamos que es un programa que está estrechamente vinculado al MRP
eh, y que le ayuda mucho a lo que significa su implementación. ¿Ok? Pero lo vemos luego de que tomemos nuestro primer break. Son las 7:50, vamos a tomar 10 minutitos. ¿Ok? Y cuando regresemos, continuamos acá. A ver, permítame la primera llamada, el primer control. Ok, listo. Entonces, señores, 10 minutos, a las 8 en punto regresamos para continuar con la clase. ¿Listo? Permiso. Ok, profesor, ok.
Ok, señores, estamos de vuelta. Ok, ¿alguien me confirma si están viendo? Sí, profesor, sí, se ve. Gracias. Bueno, nos quedamos acá. Les decía que la programación de la producción es ya es un programa que es parte del MRP y que lo que hace básicamente es eh, una actividad que consiste en fijar planes y horarios de producción, básicamente horarios de producción, ¿no? De acuerdo a la prioridad que se le otorgue a cada actividad, ¿no? Determinado por su inicio y su fin, su duración, ¿no? Y todo para lograr eficiencia, que eso es lo que se está buscando. Y el tema sería, ¿por qué horarios de producción? ¿Por qué queremos llegar a eso? Porque obviamente, eh, por ejemplo, hay actividades que demandan consumo de energía eléctrica. Entonces, si yo tengo una planta que produce un producto X que requiere de alto consumo de energía eléctrica, pues entonces tengo que buscar en qué horario me conviene más producirlo. Porque yo sé que la tarifa de energía eléctrica en horas valle cuesta menos que en horas punta. Entonces, si yo conozco eso, si sé cuál es el tipo de mi producción y cuál es su demanda de energía eléctrica, que es costosa, entonces el que voy a buscar es un horario de producción adecuado para producirlo en el momento que me resulte más eficiente y más rentable hacerlo. ¿Ok? Entonces, obviamente, teniendo en cuenta la prioridad, obviamente pasa por un concepto de prioridad, no solamente, no todo es costo y rentabilidad o reducción de gastos, sino que hay un tema de prioridades también, porque hay plazos que tener en cuenta, pero en tanto sea posible que yo combine todas esas consideraciones, en la búsqueda de un óptimo es el ideal. Si yo tengo un producto que me demanda, no sé, 4 días de operación, bueno, quizás los primeros 3 días haya trabajos en ese producto que no requieran de una cantidad alta de consumo de energía eléctrica. Y lo puedo programar, poner horarios sin ningún problema. Pero quizás el cuarto y último día en el cual ese producto va a requerir un alto consumo de energía eléctrica porque quizás requiera de pulidos, de pintado, de una serie de bombas que requieren energía eléctrica, etcétera. Entonces, el cuarto día yo tengo que buscar un horario que vaya acorde con el costo de esa energía que voy a consumir. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? No dejar de lado ni la prioridad, buscar horarios convenientes, porque lo que se trata es de buscar una programación eficiente, ¿ok? Y en operaciones hay algo que se llama el throughput en inglés. ¿Y qué es eso? Bueno, eh, su función principal consiste en lograr un movimiento uniforme y rítmico de los productos a través de las etapas de producción. En otras palabras, cuando tenemos elaborado una planificación adecuada con cantidades, tiempos, plazos, eh, y además tenemos también en consideración la demanda debidamente contrastada con la capacidad operativa que yo tengo, es decir, cuando conjugo todos esos elementos, entonces yo debo obtener que mi proceso productivo se desarrolle en un nivel rítmico, uniforme, sin contratiempos, porque están obedeciendo a un proceso de planificación previa que yo hice. Cuando eso se da así,
pues mi producción va a ser casi como el movimiento de una orquesta sinfónica, ¿no? Porque todo va a fluir de manera casi natural, ¿no? Sin contratiempos, sin retrasos, sin falta de productos, en los horarios adecuados, etcétera. Y lógicamente estamos en la búsqueda de un nivel de operación de excelencia, que eso es lo que se quiere. Y eso obviamente cuesta. Cuesta en el sentido del costo de trabajo y de esfuerzo que hay que hacer para que eso sea posible. Porque lo que uno quiere conseguir finalmente es eso. A eso se le denomina throughput, ¿ok? Y eso se inicia pues con la especificación de lo que debe hacerse, ¿no? Que se tiene que hacer obviamente en la etapa de planeación, incluyendo el inicio, la carga y el despacho de todo lo que son las instrucciones o indicaciones u órdenes de la operación. Pero cuando todo eso está, cuando los supervisores de una planta lo que están haciendo es simplemente supervisar cómo fluye el throughput, lo que hacen es básicamente una supervisión muy simple, básicamente como si fuesen un policía de tránsito que está en medio del tránsito y comienza a decir, tú para, tú sigue, el otro que continúe, tú te detienes, etcétera. Es decir, te limitas a dar indicaciones de cómo debe desarrollarse y estás con tu manual en la mano, pero todo el mundo respeta un programa que se ha desarrollado para tal fin. Y eso, obviamente, reitero, ya requiere pues de un nivel de planificación y de ejecución a nivel de excelencia, ¿no? Pero eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere finalmente, ¿no? Entonces, digamos que la programación de la producción a corto plazo es la última fase de lo que es la planificación de la producción, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y que esta programación, por ser de corto plazo, puede ser semanal, diaria, por turnos, por horas, por tiempo real, si se quiere, etcétera, ¿no? Y para ello hay que seguir estos tres pasos. Primero, determinar la secuencia. Y cuando hablamos de secuencia, ya estamos hablando de computarizar u automatizar el proceso de todos los trabajos que se elaboran, porque es un nivel de detalle tan amplio que si esto no está acompañado de un sistema de cómputo se hace muy pesado. La labor de un gerente o de supervisor de operación lo que tiene que hacer es dejar un poco de lado que la parte operativa lo hagan los sistemas, las máquinas, y que las decisiones a partir de los resultados que tú obtengas, sea lo que tú te aboques. Ese es el valor añadido que debe dar el gerente de operaciones o los jefes o supervisores del área de operaciones, ¿no? En el paso 2 se deben realizar las asignaciones concretas. ¿De qué? Personal por un lado, materiales, maquinarias, herramientas, etcétera. Las asignaciones. Y el paso 3 se establece el programa temporal de inicio y terminación de cada actividad, es decir, cuánto dura cada actividad, en qué momento comienza, en qué momento termina. Es casi como hacer un PERP CPM o un Project. Ustedes deben haber visto en algún momento ese tipo de programas que ayudan mucho para estas cosas, ¿no? Pero que no necesariamente tiene que ser con eso, pero que la idea es esa, ¿no? Que tengan un inicio y un final, y de qué manera eso se enlaza con las otras actividades de manera simultánea. Entonces, puede ser complejo, pero cuando se tiene automatizado, cuando uno se apoya con un software adecuado, todo esto es muy sencillo. ¿Ok? Bien, entonces, continuemos con las definiciones. ¿Qué necesito yo
para desarrollar un MRP, un programa de requerimiento de materiales. Primero, diremos que un MRP es mucho más que una técnica de gestión de inventarios. Es parte fundamental de sus componentes, pero no se queda ahí, va mucho más allá. ¿Ok? Y segundo, que este plan facilita la programación de la producción, facilita el programa de compras y además es fuente de información de producción para otras áreas. O sea, hay mucha información valiosa que se obtiene a partir de este MRP que otras áreas, como el área de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, la utilizan para sus propios fines. Así de valioso es esta herramienta. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos de entrada que requerimos? Primero, como ya lo hemos dicho, el programa maestro es fundamental, que yo tenga un programa maestro previamente elaborado, que yo tenga un estado del inventario o una situación de almacenes, como se quiera llamar, y que también cuente con un árbol de fabricación o una lista de materiales, como quieran llamarlo, es lo mismo, árbol de fabricación o lista de materiales. ¿Para qué el plan maestro? ¿Por qué? Porque me da las cantidades y las fechas en las que deben estar disponibles los productos sometidos a la demanda externa. Perfecto, ya lo sabemos. ¿Ok? El estado del inventario, porque me indica las cantidades disponibles, las cantidades en curso de cada elemento del inventario. Información fundamental que es un valor agregado de este plan. ¿Ok? Y la lista de materiales, obviamente, ¿no? Todos los componentes, en qué cantidades son los que necesito, ingredientes, materiales, todo lo que sea necesario para elaborar cada producto que aparece en el plan maestro. Es decir, tomar lo que está en el plan maestro y desagregarlo, como vamos a hacer a continuación con algunos ejemplos. Y de estos datos, que son datos de entrada, yo lo que debo obtener finalmente son estos datos de salida, es decir, el programa de producción, el programa de aprovisionamiento o programa de compras, como lo quieran llamar, y el informe de excepciones. El programa de producción, obviamente, es para, luego de todo el proceso que hemos hecho, saber cuáles son exactamente las cantidades y las fechas en las que deben ser lanzadas a producir, las órdenes de producción, ¿no? Todo el detalle a producir, obviamente, ¿no? Por eso se llama programa de producción. El programa de compras o de provisionamiento, todas las cantidades y las fechas de los pedidos a proveedores, en qué fechas y en qué cantidades las voy a hacer para todos los elementos adquiridos en el exterior. Ustedes imagínense, por ejemplo, a una empresa de fabricante de laptops. Tomemos un caso, en Perú hay una fábrica de laptops. Ustedes, no sé si todos sepan, pero hay una marca de laptops y muy buena, peruana, que es la Laptop Advance. Algunos de ustedes deben haber visto esa marca, que es de la firma Datatech o Datatec, ¿no? Es 100% peruana, pero básicamente lo que hace es ensambla acá. Quizás el 85% de sus componentes los importe y acá tenga un 15, 10% de componentes locales. Finalmente lo que obtiene es una laptop que sale a competir en el mercado por su espacio y que de hecho lo tiene porque tiene buen precio y es una máquina buena. Obviamente no tiene el prestigio de las marcas multinacionales que ya conocemos, pero si uno se pone a comparar, finalmente lo que vale de una laptop son los componentes. Y quizás los componentes de una Advance con las de una Dell o la de una HP, si destapamos todo, probablemente sean lo mismo. Pero eso es otra historia. Acá donde voy es, supongan ustedes que esta empresa tiene que producir sus laptops. Importa
el 85% de sus componentes, todos vienen de fuera. Entonces, lógicamente, pues tiene que tener las cantidades exactas y las fechas en las que hace la compra y tiene que saber las fechas en las que va a recibir los pedidos, porque su producción está en función a eso, depende de eso. Y sus fechas de entrega a sus clientes también están en función a eso. Entonces, supóngase que recibe un pedido de, no sé, 50 laptops y lo que va a hacer Advance es, ok, 50 laptops te la entrego en 2 meses. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que hacer el pedido a India o a China o a Taiwán o a Corea o a alguno de esos lugares donde hacen las tarjetas madres, los chips que se requieren, los discos duros y bueno, todo lo que se necesite para una laptop. Lo va a importar y ellos saben que todo eso viene pues por barco, demora un mes y medio. Y una vez que llega acá, tiene un par de semanas para ensamblado y en 2 meses se entrega el producto. Pero ¿qué pasa si todos esos productos que vienen del Asia van a pasar por el canal de Suez y en el canal de Suez hay un barco que se trabó y no sale ni para adelante ni para atrás y se toma 2 semanas resolver ese problema? Atraso total. Ha pasado hace poco, ¿no? Atraso total en el mundo por el bloqueo del canal de Suez. Y si tu barco y tus componentes están en uno de esos barcos, bueno, tienes un atraso de un mes. O te puede suceder una tormenta en alta mar o un conflicto social en algún puerto que impide el libre tránsito y te generan atrasos. Bueno, obviamente ahí no vas a cumplir con tus compromisos con el cliente, pero tendrás que hacer informes de excepciones, pues, ¿no? Tendrás que sustentar que lo que pasó fueron causas no imputables, la mano de Dios, conflictos sociales, problemas técnicos, lo que fuere. Son los informes de excepciones que además te sirven pues, para tomar precauciones en adelante y replantear tu forma de producir porque eres un dependiente de un mercado muy lejano, con muchas eh, situaciones que escapan a tu manejo, a tu control para poder comprometerte con proveedores, ¿ok? Entonces, uh, de esto se trata cuando hacemos un plan de requerimientos de materiales. Ahora, el plan de requerimientos de materiales depende mucho del tipo de la demanda que exista, si es una demanda independiente y una demanda dependiente. ¿Qué cosa es eso? Lo explicaremos rápidamente. Yo les he dicho que el NRP es una herramienta valiosa, es la más detallada, es la más amplia, realmente es la guía con la cual se comienza a producir, pero que eso depende mucho de algunos factores. Primero, que depende mucho de un sistema de cómputo. Si no hay sistema de cómputo, mejor ni te metas, no lo hagas. Si no tienes un buen software, un sistema que te permita ingresar toda esa data para que te dé unos resultados adecuados, mejor ni lo hagas. Segundo es el tipo de demanda. Segundo es que tomas tú los datos de los inventarios, ¿no? Porque los anteriores programas no tomaban los datos de inventarios a nivel en que toma este programa. Y tercero es el tipo de demanda que tengas. El tipo de la demanda que es clave, porque existen en el mercado dos tipos de demanda, la demanda independiente y la demanda dependiente. La demanda independiente, la tradicional, la más conocida y la amplia, es básicamente la demanda del mercado. Es la demanda que te pide el mercado. La demanda dependiente
no está sujeta a condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque está básicamente relacionado que tú tengas un pedido directo de proveedores, que tengas contratos con clientes que tampoco pasan por el mercado porque ya te identificaron y puedes hacer una alianza estratégica, etcétera, y por lo tanto tienes un tipo de demanda en la cual tú puedes manejar algunas variables. La demanda independiente no está relacionada con demanda de otros artículos, exclusivamente por producto terminado y por repuestos. ¿Ok? En cambio, la dependiente está relacionada con la demanda de otros artículos de orden superior, materias primas, componentes y productos en curso. Es decir, por ejemplo, la demanda dependiente, o mejor dicho, la demanda independiente que está sujeto en el mercado, puede ser una bicicleta. Y a nivel de mercado, lo que se demanda es la bicicleta terminada. No hay demanda de el timón de la bicicleta, de la llanta de la bicicleta, del asiento de la bicicleta, no. Ahí la demanda es del producto terminado. Pero cuando tú te refieres a la misma bicicleta, pero por una demanda no sujeta a condiciones de mercado, sino que hay alguien que te dice, yo quiero 1000 bicicletas. Entonces, ese producto que es la misma bicicleta, por ser demanda dependiente, tú tienes la posibilidad de relacionarla con sus componentes. Es decir, tú me estás pidiendo 1000 bicicletas, yo las voy a producir, pero yo ya sé que tengo que conseguir 1000 asientos, 1000 timones, 1000 llantas delanteras, 1000 llantas traseras, 1000 cadenas, 1000 catalinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes la posibilidad de comenzar a desagregar los artículos componentes de ese producto que es una bicicleta para, en base a eso, evitar almacenar un producto terminado, evitar el costo de un almacén y comenzar a producir según la llegada de tus pedidos de los artículos componentes. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos acá de que todos los productos o materias que son los componentes es lo que tú vas a tener que poder desagregar. Y entonces, el MRP es un plan que únicamente aplica cuando hablamos de demanda dependiente. Cuando hablamos de demanda independiente, no es posible, en este caso, aplicar un MRP. Para este tipo de demanda independiente se tiene que utilizar otro tipo de programas tradicionales, clásicos, pero para nuestros fines, que estamos hablando de una programación detallada con fines de buscar ahorros y mayor rentabilidad, el MRP está vinculado con la demanda dependiente. ¿Ok? Y gráficamente, ¿qué cosa es la demanda independiente? La demanda independiente tradicionalmente es esta, pues, ¿no? Hay una demanda que es más o menos estable, que vemos acá, en cantidad, en tiempo, pero que su stock o su inventario en almacén se mueve de esta forma. Tiene una forma, los almacenes de este tipo de demanda se mueven de esta forma. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven acá al final una banda en blanco a lo que denominan el stock de seguridad. Es decir, en almacén, si hablamos de bicicletas, en almacén hay una cantidad de bicicletas que tú ya las compraste, las tienes en almacén y la comienzas a vender poco a poco y tu stock va bajando y va bajando, hasta que en algún momento
llega a cero, ¿no? Entonces tú, para no llegar a una situación en la que no tengas stock, defines un nivel de seguridad. Tú dices, nunca voy a llegar a cero, siempre tengo que tener en almacén 20 bicicletas, por decir, y ese es mi stock de seguridad. Entonces, a partir de que tú has definido un stock de seguridad, también vas a definir un punto de pedido o un punto de reorder, como le llaman, que es lo mismo, el cual está un poco más arriba, probablemente en 40. Cuando estás en 40 bicicletas, vas a hacer el pedido de reposición de las 100 bicicletas que tú quieres tener en almacén. Entonces, si estás en 40, haces tu pedido y de 40 a 20 todavía hay un tiempo que tienes en la que probablemente vas a seguir bajando, pero en algún momento de este tiempo te va a llegar tu reposición y cuando te llegue la reposición nuevamente subes tu stock a 100. Y ahí comienzas otro ciclo, comienzas a bajar, llegas al punto de reorden de 40, haces tu pedido, sigues bajando y probablemente no llegues al mínimo, porque antes de que llegues a eso, ya te van a reponer nuevamente tus 100 bicicletas y así. Todo el ciclo se maneja así porque se manejan stocks, pero quiere decir que buena parte del tiempo tú tienes stock de bicicletas en el almacén. ¿Eso es bueno o es malo? Ya lo hemos visto muchas veces que cualquier cosa que hay en stock nunca es lo más conveniente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que trabaja la demanda independiente respecto de el control de almacenes. Entonces, este tipo de control de almacenes no se presta para llevarlo a cabo con un MRP. Se presta más a otro tipo de control tradicional, que no es el caso que estamos analizando. ¿Cómo se maneja la demanda independiente? Con este esquema que está acá. La demanda independiente se maneja de esta forma. Prácticamente no hay stocks. Los pedidos llegan en el momento que tú los necesites, los utilizas y los vendes y luego a cero. Y nuevamente habrá otro ciclo que cuando lleguen tus productos está todo programado para que en ese momento se produzca y así. De tal manera que acá se ven los almacenes, los almacenes de una manera en la que no generan un tiempo de almacenaje prácticamente. Todo está en el suelo, en cero, básicamente, como ven ustedes ahí. ¿No? Únicamente es el momento en que llega el componente, lo utilizas y se vende y vuelves a cero. Para el otro ciclo, igual, cuando llega el componente lo utilizas y se vende y así. Eliminas la posibilidad de tener costos de ventas adicionales. ¿Ok? Otra vista acá, un poco más detallada, es que acá es donde se ve básicamente que la demanda independiente, las existencias con punto de pedido, te generan esta situación en la que podemos ver que toda esta zona en gris, toda esta zona que tenemos en gris, es un costo de almacenamiento. Un costo de almacenamiento y en algunos casos un costo altísimo, que tú no tienes cuando utilizas el sistema de demanda dependiente, que es el que utiliza el MRP. ¿Ok? Entonces, digamos que en definitiva, para manejar el MRP siempre vamos a hablar de demanda dependiente. Ojo con eso. ¿Ok? Y acá lo decimos, los métodos clásicos de gestión de stock no son adecuados para productos con demanda dependiente, porque son irregulares, discontinuos,
¿no es cierto? Entonces no se ajustan para un tipo de demanda dependiente. ¿Cuál es la principal preocupación del MRP? El cuándo producir o cuándo comprar. Porque si tú tienes bien definido esto, lo que vas a generar es que tus almacenes optimices el manejo de tus almacenes. Y tu principal objetivo, asegurar la disponibilidad de stock en cantidad, tiempo y lugar. Es decir, que estos te lleguen cuando tú lo necesites. Y ojo que no estamos hablando acá de un just in time ni nada por el estilo. Simplemente es un programa de compras adecuado porque tú lo que has hecho es desmenuzar la bicicleta en sus componentes. A diferencia del otro sistema que lo que hace es tomar la bicicleta como artículo integrado y ponerlo ahí guardado en el almacén para cuando se venda. ¿Eso te genera mayores costos? Sí. Entonces, en la base del nacimiento de los MRP, obviamente está la distinción entre demanda independiente y demanda dependiente. Ya hemos dicho que para nuestro caso, el MRP funciona con la demanda dependiente. Esta distinción es importante debido a que la gestión de stocks de un producto varía según su tipo de demanda. Las demandas independientes aplican métodos estadísticos de previsión por demanda continua y en las dependientes se utilizan los sistemas MRP. ¿Ok? Entonces, así. Y si quisiéramos hacer una comparación entre lo que es el MRP y una gestión clásica, digamos, de manejo de stocks, podríamos encontrar lo siguiente, ¿no? En cuanto a la demanda, el MRP utiliza una demanda de tipo dependiente. La gestión clásica, independiente. En cuanto a la filosofía del tipo de la orden que se da, el MRP lo hace en base a requerimientos. La gestión clásica en base a reposición. En cuanto al pronóstico, el MRP se basa en lo que se ha definido en el programa maestro, que es un programa anterior. En la gestión clásica se basa en la demanda pasada. ¿Qué es la demanda pasada? Lo que siempre han hecho, ¿no? Es decir, oye, el mes pasado se vendió 20 bicicletas y el mes anterior 18 y el mes anterior 20 y la demanda promedio 20. O sea, en los cálculos en base al hecho pasado. Pero esto no siempre ocurre así, pues. No siempre es así. Siempre hay hechos que hacen de que la demanda no se repita ni cercanamente en muchos casos. Entonces, no es una manera muy exacta, muy profesional de calcular el pronóstico. Pero ese es el método que utiliza la gestión clásica. ¿Ok? El control se hace a través de todos los artículos. Todos, sin excepción, artículos y componentes. En la gestión clásica se hace mediante el método ABC, es decir, mediante los artículos más importantes, el A, el B y el C. El resto no importa. El A, el B y el C nos va a dar un parámetro de cómo se mueve todo. Ese es el tipo de método que se utiliza. Los objetivos en el MRP es satisfacer las necesidades de producción, porque está orientado a lo que tú vas a producir. En cambio, el clásico está orientado a las necesidades del cliente. ¿Ok? Entonces, acá hay algunas diferencias que ustedes pueden ver entre uno y otro. Perdón. El tipo de inventario, materias primas, componentes y productos en curso. O sea, ese nivel de detalle. En el otro, simplemente productos terminados. Como les dije, este se basa en la bicicleta y este se basa en todos los componentes de la bicicleta.
¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro sistema. Por eso es que, una vez más, el MRP está vinculado con la demanda dependiente. ¿Ok? Bueno, este es un esquema que ya sabemos, siempre el plan de producción está muy arriba. El programa maestro ya sabemos que es un compendio de todo lo que son los pedidos y los pronósticos de venta. Y en base a ello, este insumo fundamental, llegamos al planeamiento de requerimiento de materiales, al MRP, ¿no? Que lógicamente requiere de un plan de producción total y toda la información de inventarios. O sea, esto es algo novedoso y clave para la implementación del MRP. ¿Ok? ¿Qué más sobre esto? Podríamos decir que el MRP es una técnica informática de gestión de inventarios. Ojo con esto. Es una técnica, sí, pero informática, como lo reitero. Si esto no está computarizado, no sirve de nada. No tiene sentido. Entonces, es una técnica informática de gestión de inventarios, cuya función que es generar órdenes de compra de manera automática, generar órdenes de fabricación y actualizar los inventarios, todo de manera secuencial, inmediata, ok, simultánea. Y los datos de partida, para eso ya sabemos que es el plan maestro, por un lado, la lista de materiales y los inventarios existentes. Eso ya lo hemos visto, lo recalcamos acá para que quede un poco más claro, ¿ok? Gráficamente, para simplificar el tema, las entradas, la lista de materiales, el plan maestro y los registros de inventarios. El proceso en sí es justamente el plan de requerimiento de materiales y las salidas ya hemos visto que son órdenes de compra, órdenes de fabricación y actualización de inventarios. ¿Ok? Planificación y requerimiento de materiales. Y acabamos de ver anteriormente que uno de los elementos fundamentales de las entradas son la lista de materiales. ¿Ok? ¿Y eso qué cosa es? Es una lista de materiales, sí, pero ¿qué implica eso? Veamos un poquito en detalle esto. Cuando hablamos de entradas, obviamente nos referimos a la lista de materiales, y la lista de materiales o árbol de productos, como también se llama, nos debe definir los componentes, las cantidades necesarias de cada uno de los componentes. O sea, hablamos cantidades, hablamos componentes y la secuencia. Ya la secuencia implica ya tener una especie de codificación y se va a ser computarizado con mucha mayor necesidad. Tiene que tener un código para identificarse. ¿Ok? El plan maestro de producción nos da los productos que hay que producir o fabricar, la cantidad de esos productos y el cuándo o para cuándo hay que tenerlo. ¿Ok? Y el registro de inventario, bueno, contiene los datos sobre todo lo que es inventario, identificación, disponibilidad de componentes, recepciones, pedidos lanzados, todo lo que implique la información de inventario. Esas son las entradas. Eso es lo que requerimos a un nivel de detalle para poder implementar este MRP, porque si no tenemos eso, no podemos hacer el MRP de ninguna manera. ¿Ok? Ventajas, algunas ventajas, bueno, mejora el servicio al cliente, reducción de los niveles de inventario y mejora de la eficiencia operativa. El MRP contribuye con esto, porque reduce los tiempos de entrega, facilita el cumplimiento de los plazos de entrega y además detalla cada componente que se recibe en el momento que va a necesitarse. Estas son
las grandes ventajas que uno obtiene cuando ha elaborado un MRP. Qué gran herramienta para un gerente de producción, ¿no? Veamos a manera gráfica y de ejemplo, veamos este producto. ¿Cómo se analizaría desde el punto de vista de un MRP? Para utilizar los modelos de inventario para la demanda dependiente, que es la que estamos hablando, ¿no? La demanda dependiente de forma eficaz, el director de operaciones debe conocer el programa marco de producción o programa maestro, las especificaciones o lista de materiales, que ya lo hemos mencionado también, la disponibilidad de inventarios, los pedidos de compra pendiente y los plazos de entrega. Todo esto ya lo hemos mencionado. Ya sabemos que tiene que haber. Ahora, supongamos que tenemos un producto, un equipo de sonido, Always Sound, o sea, en inglés, fantástico, ¿ok? Always Sound. Es un nombre cualquiera, pero de lo que se trata es de un equipo de sonido, ¿ok? ¿Qué pasa con este equipo de sonido? Pues el código que le estamos dando al equipo, así, al equipo ya terminado, como te lo van a entregar a ti como cliente, le estamos poniendo categoría A. ¿Ok? El equipo terminado es categoría A. Este equipo tiene 3 niveles. En el nivel 1 vamos a encontrar que tenemos 2 requerimientos, 2 componentes. Por un lado, con el código B2 está el equipo de altavoces estándar de 12 pulgadas. Es un componente. Y por otro lado, con código C3 está el equipo de altavoces estándar de 12 pulgadas. O sea, tenemos 2 equipos de altavoces, ambos de 12 pulgadas, pero son 2 componentes, por eso que cada uno tiene su propio código, B2 y C3. ¿Ok? Ahora, este equipo B2 de altavoces estándar requiere de lo siguiente. En el nivel 2 va a requerir de una caja de empaquetado y equipo de instalación eléctrica, tuercas, tornillos, todo lo que se necesita para su montaje. A esto, a caja de empaquetado se le llama el E2, que sirve tanto para el equipo de altavoces B2 como para el equipo de altavoces C3. O sea, en la caja vienen los pernos para ambos. Perfecto. Hasta ahí ya sabemos esto. Pero además, el equipo de altavoces estándar de 12, además de los componentes que vienen en la caja, requiere, en un nivel 3, un altavoces de 12 pulgadas. ¿Ok? Un altavoces de 12 pulgadas. Perdón. ¿Ok? Estábamos acá. El B2, además del componente de empaquetado, requiere en un nivel 3 el altavoz propiamente de 12 pulgadas. ¿Ok? Es especie de parlante, ¿no? Un altavoz de 12 pulgadas. En resumen, el equipo de altavoces estándar de 12 requiere de este parlante en el nivel 3 y de sus componentes en el E2. ¿Ok? Y por otro lado, el otro equipo de altavoces de 12 que tenía el código C3 también requiere en un nivel 2 de parte de los componentes de la caja, que es E2, pero a su vez también requiere de otro componente, F2, que viene a ser el conjunto
de altavoces estándar de 12 con amplificador. Es decir, para este altavoz, que está a la parte derecha, no solamente requiere del altavoz de 12, sino que además hay una tarjeta que es el amplificador. O sea, un componente más, que es el G2, G11, que está acá. ¿Ok? Entonces, gráficamente estamos descomponiendo este equipo de sonido en sus componentes básicos. Por un lado, su equipo de altavoces estándar de 12, el otro también, pero este que está acá tiene un componente adicional que tiene un amplificador. Perfecto. Entonces ya están, digamos, en 3 niveles como este equipo de sonido que yo voy a comprar requiere de estos niveles de componentes. Y tú, cuando los produces como gerente de operaciones, tienes que tener en cuenta todo esto. ¿Y por qué? Porque lógicamente, cuando tú sabes todos los componentes que tiene este producto, vas a poder ingresar a planificar esto de la siguiente manera. Habiendo analizado todo esto, pasamos a esta estructura que está desplazada en el tiempo. Y acá uno puede ver, ok, yo lo que quiero es el equipo final, el componente. A mí me lo das armado, te pago por eso. Perfecto. Pero tú como gerente de producción sabes que para eso tú has tenido que tener, ¿no?, la parte B, la parte C, y que esta parte B ha requerido de la parte D y la parte E para que se pueda implementar, ¿no? Y que además este otro componente C ha tenido una parte E y una parte F, pero que además esta parte F ha tenido también que separarse en la parte G y en la parte D. Hacia atrás, tú sabes, la secuencia en la que se va integrando finalmente tu producto final, que es este, el que tú quieres conseguir es este. Eso es lo que vas a vender, ¿ok? Y una vez que tienes identificado esto en el tiempo, pasas a calendarizarlo. Pero la candelización es a la inversa. Tú dices, este componente G, que puede ser el amplificador, requiere de 2 semanas, porque viene, no sé, viene de Estados Unidos, 2 semanas para que llegue. Y el componente D, que es el parlante, 1 semana. Bueno, acá hay que esperar 2 semanas y acá 1 para que estén listos, y cuando estén listos se requiere de 3 semanas para que este esté completo. Porque además de estos 2 componentes también requiere de este otro que dura 2 semanas. Es decir, para que este C esté completo, primeramente se debió completar el componente E, el componente F, y una vez los 2 listos, en 1 semana se monta y se tiene listo este componente C. Acá igual, el componente E dice que demora 2 semanas, le das el tiempo, el componente D demora 1 semana, y cuando ambos estén listos, el componente B se va a montar y esto te dura 2 semanas. 2 semanas. Finalmente ya tienes listo el componente B y el C, y cuando estos estén listos tienes 1 semana para montarlos y obtienes el producto final, que es el AOSON, que es el que tú estás vendiendo. Entonces, el programa de requerimiento de materiales lo que te hace es esto. Para yo comprometerme a vender este AOSON al cliente, voy a necesitar 8 semanas, no menos, porque cada componente tiene su tiempo o de fabricación o de compra o de importación, lo que fuere, pero son 8 semanas. Si es que esto fueran 8 semanas, ¿no?
Podrían ser 8 meses, 8 días, pero sumamos que son 8 semanas. El componente este me va a durar 8 semanas. ¿Ok? Así se tiene que desagregar a nivel de componente, pero esto se hace con un software. Cuando ya tiene la computadora, esto es facilísimo. Acá lo vemos de manera gráfica, haciendo un esfuerzo, pero en la práctica puede resultar muy simple. Acá tenemos otro ejemplo, una mesa. Para que tengamos una mesa, que es el producto que yo quiero comprar, bueno, hacia atrás vemos que tenemos un nivel 0, es la mesa que yo compro. Hay un nivel 1 y hay un nivel 2. Me dice que en el nivel 2, o mejor dicho, la mesa está compuesta ¿de qué? De un conjunto de patas, que vendría a ser todo esto que está en verde, y un tablero o un tablón superior, que es lo que está en marrón. ¿Ok? Pero el tablón superior ahí termina porque ya no necesita más. Pero el conjunto de patas sí necesitan unos travesaños o unas traviesas cortas, que son estas dos de acá, y unas traviesas largas, que son estas dos de acá. Adicionalmente necesita 4 patas, que son 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando tú tienes en el nivel 2 todos estos componentes, lo que vas a hacer es un trabajo de poder ensamblar todos estos elementos para tener el conjunto de patas. Cuando tienes el conjunto de patas y tienes el tablón superior, bueno, ya ensamblas estos dos y obtienes la mesa. ¿Ok? Entonces, aquí en esta tablita ha sido codificando de una manera muy simple acá, como la vemos, por niveles, pero te da una idea de cómo el MRP desagrega, descompone los materiales del artículo que tú vas a generar o vas a producir. ¿Ok? Una más acá, el ejemplo de la bicicleta, por ejemplo. Ya, tienes una bicicleta, obviamente el nivel 0 es la bicicleta terminada. Pero hay un nivel 1, hay un nivel 2. La bicicleta me dice que necesita, por un lado, la caja de cambios. Necesita las ruedas, 2 ruedas. Necesita 2 pedales. Y necesita un cuadro. Es decir, el armazón o el chasis. ¿Correcto? Eso en el nivel 1. Pero para la caja de cambios, hay componentes adicionales que se necesitan. Se necesitan 3 platos, 5 piñones, 2 cadenas o 2 cables. Estos son los componentes del nivel 2 para la caja de cambios. Cuando tengas estos 3 elementos, tú podrás ensamblar la caja de cambios y la tendrás lista. De las ruedas no hay problema porque ahí termina. Las ruedas están listas, no necesita componentes. Los pedales tampoco, no necesita componentes. Pero el chasis sí. El chasis requiere que tú lo descompongas en frenos, 2 frenos, uno para adelante y uno para atrás, en una silla o un sillín, ¿no? En un manubrio o un timón, y en un triángulo que básicamente es la estructura en la que va montada toda la bicicleta. Cuando tienes todos estos elementos, ya tienes el cuadro en el nivel 1. Y cuando tienes en el nivel 1 todos estos elementos, bueno, haces el montaje y obtienes en el nivel 0 la bicicleta. Eso es lo que hace el MRP con un artículo como una bicicleta, descomponerlo para tener la demanda de cuántos platos, cuántos piñones, cuántos frenos, etcétera, porque la demanda que hace el MRP es a nivel de componente. A diferencia del otro sistema que vimos que su demanda por stock es a nivel de bicicleta. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como trabaja el MRP. Parece difícil, como repito, si tenemos un software y se meten todos estos datos es muy simple. ¿Ok? Entonces, en servicios también se puede
se puede utilizar, por supuesto, cuando la demanda o artículos de servicio se clasifican como demanda dependiente también, cuando está directamente relacionada o derivada de la demanda de otros servicios. Por ejemplo, podríamos decir un restaurante o un hospital. El restaurante tiene componentes como por ejemplo los panes, bueno, que te sirven. Es parte del servicio, por lo tanto es un componente del servicio que te da el restaurante. Parte del restaurante puede ser la mano de obra, los chefs, o las herramientas, etcétera, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, el instrumental quirúrgico es parte de la demanda de este servicio. Entonces, si identificamos eso, perfectamente el MRP aplica para un servicio sin ningún problema. Y acá lo pueden ver ustedes. Estamos hablando acá de un plato de comida. Acá tenemos el árbol de la estructura del producto y ustedes ven que en el nivel 1 tenemos el plato en sí. El plato que vendría a ser una carne picante. Código 10001. ¿Ok? Y acá se requiere en el intermedio la participación de un chef. Por ahí tenemos al chef. Pero para el plato de carne tú necesitas, por un lado, linguini cocinado, que es un material, espinacas con otro código y carne preparada y salsa, que es otro código. Estos son componentes del plato. Pero a su vez, para tener el linguini cocinado, primero tienes que tener el linguini sin cocinar, es decir, el linguini comprado, el crudo. Y para que esté cocinado tiene que haber la participación de un ayudante, que es el que tiene que haber hecho esta labor. Las espinacas no requiere de nada, porque van directo al plato final. Y la carne preparada y la salsa también requiere, ¿no? Por un lado de salsa y por otro lado de carne. Y al intermedio, para que se convierta en una preparación, tiene que haber la participación de un chef, o un ayudante de chef, o un asistente. ¿Ok? Entonces vemos cómo un simple plato de comida, cualquiera que sea, lo podemos descomponer perfectamente. Y a partir de ahí podemos hacer su lista de materiales y a partir de ahí su lista de trabajo. La lista de materiales básicamente con el número de parte que ya le dimos, código, la descripción, la cantidad que se va a utilizar, la unidad de medida, el coste si lo tuviéramos, es decir, ya se va ampliando la información. Vean todo lo que se puede hacer con un simple plato de carne picante. Lista de trabajo, también. Cuánto de trabajo requirió montar el plato, cuánto de trabajo cocinar el linguini, cuánto de trabajo cocinar la carne. ¿Ok? Entonces pónganse ustedes creativos, ustedes saben seguramente preparar una papa a la huancaína y pongan acá papa a la huancaína y vean ustedes todo lo que van a necesitar, quién va a participar y seguramente que van a llegar a una lista no muy distinta de esta, pero con este tipo de detalle. En resumen, el MRP aplica para servicios, por supuesto, sin ningún problema, tanto como para productos como para servicios. ¿Ok? ¿Qué más sobre los MRP? Los MRP han evolucionado en el tiempo, obviamente. Básicamente lo que hace el MRP inicial es la explosión o la descomposición o la desagregación de necesidades a partir del programa maestro. Es lo que eso hacía al inicio, básicamente. Pero había también un MRP de bucle cerrado, así se llama, ¿no? Que lo que incluía eran las limitaciones de capacidad existente en la organización. Limitaciones o restricciones. Recuerdan que en el ejemplo anterior hemos visto varias restricciones, ¿no? Que pueden ser de tipo política interna,
o limitaciones técnicas o algún tipo en que hay que considerarlas para limitar la capacidad existente. Es decir, aquí estás pasando de un MRP amplio, original, a un MRP cerrado por las restricciones que también han sido identificadas. Ahora, a partir del MRP de bucle cerrado se puede pasar a un MRP conocido como el número 2. Y esto lo que hace es incorporar en el proceso de planificación todos los recursos de una empresa industrial, incluyendo aspectos operacionales y también financieros. El sistema permite hacer simulaciones. A este nivel de MRP2 ya no solamente estamos hablando de operaciones, sino que ya abrimos la puerta para incluir temas o funciones de tipo financiero, contable o recursos humanos o lo que fuere. Es decir, este es un MRP mucho más ampliado. Y a partir de ahí, en los últimos años, quizás los últimos 15 años, se ha pasado a lo que se conoce como el ERP, que ahora casi todas las empresas tienen un ERP en sus organizaciones, ¿no? Y el ERP incluye a todas las áreas de la empresa en campo de actuación. Distribución, gestión de personal, contabilidad, diseño, desarrollo, nuevos productos, gestión de calidad, seguridad, todo. El ERP es un sistema de toda la empresa, ya no solamente de operaciones. ¿Ok? Entonces, digamos que la evolución se ha ido dando desde el inicio básico hasta lo más avanzado, que ahora es el ERP, ¿no? Y acá podemos decir que el MRP inicialmente requería de gestión de materiales, producción, compras y almacén, nada más. El MRP de bucle cerrado requería gestión de materiales, pero también gestión de talleres y además gestión de capacidades. ¿Ok? El MRP2 ya integraba o integra a otras áreas como finanzas, marketing, recursos humanos o algunas que estén vinculadas al tema operativo. Y el ERP ya integra a todos, sin distinción. Inclusive integra a componentes de fuera, como son los clientes, como son los proveedores. Es el mucho, mucho más amplio. ¿Ok? Gráficamente podríamos decir que el MRP está a este nivel, lo que vemos en azul, ¿no? Donde partimos del plan maestro, vemos los inventarios, la estructura de la fabricación, las órdenes de trabajo, rutas, plazo de entrega, lanzamiento de pedidos. Los MRP, tanto el MRP abierto como el de bucle cerrado y el MRP2 están, no, el MRP2 no, el MRP2 ya incluye temas financieros, como pueden ser contables también, ¿no? Y mucho más afuera, ya fuera de este marco en celeste, encontramos al ERP, que es mucho más amplio, que propiamente ya no es un MRP, sino que es algo mucho más ampliado. Bueno, incluye, además del MRP, todo lo que es cuentas por cobrar, contabilidad general, cuentas a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, no podríamos propiamente comparar el MRP con el ERP porque es una cosa más grande, pero lo que sí podemos decir que el origen del ERP está el origen del ERP está en el MRP. Este es el origen de todo porque, como vimos en la historia, viene desde 1945, desarrollándose, evolucionándose, y ahora ya tenemos en un plano superior la presencia del ERP. ¿Ok? Y cuando hablamos de ERP, pues estamos hablando de un sistema modular, porque toda empresa que tiene un ERP tiene, además del módulo de producción, que es el clásico, por otro lado tiene el tema de distribución, con compras, ventas y todo. Tienes el de recursos humanos, tienes el de contabilidad y finanzas,
el de mantenimiento y gestión de proyectos, el de data warehouse, el de informática, inclusive el de las relaciones con los clientes, CRM, sistema de información gerencial para directivos. Es decir, son una serie de módulos que sumados todos se constituyen en el ERP. ¿Ok? Hasta ahí se ha llegado. ¿Y qué ERPs se conocen? Porque yo digo que casi todas las empresas tienen ahora un ERP, pero algunos no tienen por qué conocerlo. Acá hay una estadística que les pongo acá, que por ejemplo el ERP más utilizado, más conocido a nivel mundial y también a nivel de Perú, es el SAP. Algunos de ustedes deben haber escuchado el SAP, es un ERP. El otro es el PeopleSoft Oracle, que está en segundo lugar, pero tenemos otros también, que es el Edwards, el PeopleSoft, el BAN, el SSA, el JBA, el Marcan, el Intentia, el Quad y otros de menor uso. Obviamente cada uno tiene diferente costo, pero ahora casi no hay empresa de mediana para arriba, y yo diría inclusive de muchas pequeñas, que no dispongan de un ERP para poder administrar su gestión empresarial, y dentro de ese sistema ERP siempre van a encontrar como un componente el EMRP, que es el que acabamos de analizar y de estudiar.